No, ¿por qué criminalizar Sí. algo que no era criminal? Exacto. Tenemos un llamado. ¿Aló? Hola Manuel, ¿cómo están todos por allá, por Maule? Buenas tardes. ¿Con quién vamos a conversar hoy día? Con Oscar Valenzuela. Saludarte Manuel y saludar a Esteban en la radio. Hola Oscar, un saludo, un abrazo a la distancia. Bueno, vamos, aquí en el Maule Sur también existe, vamos a conversar con Oscar Valenzuela, desde la comuna de Santiago. Hemos tenido contactos con Oscar también en otras oportunidades, porque estamos conversando con Esteban también en un tema, y que tiene que ver con lo mismo, con cómo es que las cosas nada cambiaron, y da la impresión que sí, se sigue repitiendo lo mismo, muchas veces, aún a pesar de que no debería ser así. Oscar, primero comentarte que si nos puedes hacer un relato corto sobre el tema de las alzas, para después poder poner otro tema que es más complejo y que tiene que ver con lo que está pasando en estos días. ¿Cómo ves tú el tema de las alzas y, por ejemplo, lo que pasó con CGE en Linares, con Luz Linares? ¿Qué respuesta han tenido esas personas y en qué va eso? Porque parece, igual que el estallido, se volvió a dormir. Efectivamente, Manuel. Bueno, en virtud de lo que hemos podido seguir por distintos medios digitales sobre el desastre, porque esto es un problema mayúsculo, no es menor lo que está aconteciendo respecto de los temas de la tarifa eléctrica, porque muchas familias se ven afectadas y se ven complicadas, ¿cierto? Muchas de las familias en riesgo social o vulneradas, ¿cierto? No tienen la forma de pagar estas alzas. Entonces ahí entramos a lo que se denomina pobreza energética. Estos problemas, y así como lo dijo una ministra de gobierno, habrán podido leer por distintos medios, y estos problemas son consecuencia de una serie de factores que se vienen produciendo desde el año 2017, ya en cuyo periodo se encontraba el ministro Rebolledo, que actualmente ostenta un cargo en un organismo internacional que es la OLADE. Y en la actualidad estas complicaciones, bueno, yo no sé si se puede llamar error, porque en realidad aplicar un mal criterio, sí, un mal concepto en un cobro, con esto quiero decir que podríamos estar en presencia, digamos, de un acto, porque hay que entender de que la tarifa no solamente viene promulgada o viene regulada desde la Comisión Nacional, sino que también pasa por una serie de revisiones, pues dentro de ello Hacienda, dentro de ello Contraloría, para poder ponerla en vigor. Entonces, acuérdense ustedes que en este periodo de tiempo en el que asumió Pardo, le tocó descongelar las tarifas que estaban por los periodos estos de la crisis social y la pandemia, estaban congelados. Entonces no hubo revisión, simplemente sabiendo, porque entendamos de que por ahí aparecieron distintos medios de circulación nacional diciendo que en septiembre se le había avisado a Pastor y eso es falso. Esto se conoce mucho antes, mucho tiempo antes, al menos en 2023, cuando Pastor se congeló las tarifas que tenemos en la actualidad. Por estos temas de los precios de estabilización que hubieron en esos periodos de crisis, es que no se hicieron los arreglos y las mejoras en ese periodo de tiempo, cuando ya se conocía que venían inflados esas tarifas. Sí, Oscar, tú mencionaste algo interesante. Del 2017 uno puede sacar incluso ventajas políticas, puede sacar la castaña con la mano del gato, pero tú nombraste otras instituciones, el Consejo Nacional de Energía, la Contraloría, después autoridades de gobierno, subsecretarios y todo, y nadie se dio cuenta de que había una fórmula que inducía a un
cobro y que después teníamos que pagarla y que cuando nos damos cuenta se transforma en un escándalo nacional y políticamente se empiezan a pasar cuentas unos con otros, pero esto es una política de Estado donde las empresas, y ahí cuando uno compara la colusión de los pollos, el confort, el tema de la farmacia, es como una regla del empresariado que utiliza para estafar al pueblo. Bueno, efectivamente, yo por eso es que evito llamarle a esta situación un error. Esto no fue un error y podríamos estar en presencia de algo que perfectamente podría estar orquestado. Acuérdense ustedes que en 2019 entró en vigor la ley 21.185, ya que dice relación a los precios por el mecanismo de estabilización. Y también con ello apareció la 21.472, la ley. Por lo tanto, hubieron, si se quiere, alguien tuvo que haber metido la cola ahí en ese periodo de tiempo, 2019, 2021, entiendo yo que el responsable directo era Llobet, en el segundo mandato del presidente Piñera. Entonces, todos estos mecanismos de estabilización fueron transitorios y alguien tenía que asumir la responsabilidad de congelarlo. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Hubieron objetivos, ¿cierto?, con el propósito de evitar el aumento brusco. Hubieron mecanismos de estabilización que permitían a las empresas generadoras asumir los costos financieros. Por otro lado, hablamos de fondos de estabilización del orden de 1.300 millones de dólares. Mucha plata. Entonces, hubieron periodos de tiempo de alrededor, a ver, desde que se conoce que en 2017 que el ministro en ese entonces Rebolledo, dentro de los antecedentes que se manejan y que fueron difundidos por el gobierno, fundamentalmente la ministra Vallejo, que dijo que Rebolledo en ese periodo de tiempo, el 2017, no sabía qué impuesto correspondía indicar en la tarifa. Entonces hablamos de un problema que incluso generó, por ejemplo, porque la gente no asocia muchas veces estas deficiencias o estas negligencias o estos abusos que se traducen, por ejemplo, para los usuarios finales, que subió el pan en el supermercado. ¿Por qué? Porque usan hornos eléctricos, por ejemplo. Entonces, claramente, el costo de la energía ya no era el mismo, por lo tanto, la producción de pan tampoco iba a seguir siendo la misma. Oscar, ¿me escuchas? Hola Esteban, te escucho súper bajo. Ya, sí, ahí voy. Oye, mira, lo que pasa es que a mí lo que me produce, me da vuelta, y disculpa por lo simple de la pregunta, pero me voy a enfocar a la señal, no escucho bien. A la señora Juanita, que está escuchando en casa, y dice razón porque escuchaba a una abuelita en el banco estos días, decía, lo que pasa, decía una señora, y me lo dijo mi hijo, que está en la universidad, que nosotros estamos pagando y nos están haciendo pagar por esas personas que no pagaron en pandemia la cuenta de la luz. Y lo otro, que yo siento que aquí también hubo falta de voluntad para corregir el error. Bueno, efectivamente, falta de voluntad política. Yo creo que la política es la que ha ensuciado finalmente el espíritu de la raza humana, si se quiere. Yo, bueno, ustedes me conocen de hace tiempo, yo no comulgo con ningún lado político, precisamente por lo mismo. Pero desconozco con exactitud, Esteban, si estamos pagando justos por pecadores. En conclusión, es que por la falta de esta voluntad política, Claro. y fundamentalmente, porque aquí fueron una seguidilla de negligencias. Y eso deja de manifiesto que las instituciones en un país que se hace llamar líderes
en materia energética de Latinoamérica simplemente nos está dando el ancho. O sea, somos el hazmerreír actualmente en Latinoamérica porque no hemos sabido procesar adecuada y correctamente estos temas que dicen en relación a la transición. Por ahí aparece también, y que yo creo que el otro tema que me quiere tocar Manuel, la ignorancia detrás de muchos con cargos públicos que aparecen difundiendo información falsa por distintos medios. Ahí tienen a ustedes muy de cerca el director de la Superintendencia Eléctrica de Combustibles, Vicente Marisco. Así es. Sí, Oscar. Bueno, comentarle que estamos en el Maurosur, también existe. Aquí conversando con Oscar Valenzuela, también nos acompaña Esteban Bravo de Biográfico, también con Bruno aquí en el estadio, en el estudio, en el estadio, me acordé del depo. Oye, Oscar, claro, ahí tenemos que ver también con las sillas musicales que tanto se difunden y que tienen que ver cómo cuando estás en el gobierno de turno tú pasas a ser parte de la institucionalidad y eres fiscalizador, y cuando tu gobierno pierde pasas a ser parte de las empresas que tú fiscalizabas y después vuelves nuevamente. Yo creo que el señor Marinko es un actor de ese tipo, según tú. Es un palo blanco, ese es el nombre. Todos conocen el término el palo blanco. Este perico debe estar muy bien protegido porque este perico ha tenido por distintos medios, ¿cierto? Se le ha denunciado en Contraloría por el notable abandono, ¿cierto? Organizaciones y particulares. Independientes, incluso expertos. Yo también tengo una denuncia contra él en Contraloría y todavía no tengo respuesta. Y la verdad es que es una persona que se ha encargado de difundir y difamar idioteces que la verdad dejan harto que desear. Y claramente eso deja de manifiesto que no tiene las habilidades, no tiene las competencias, porque te perico un comercial. O sea, por otro lado, un comercial, ¿cómo no se dio cuenta de la negligencia en el cobro, en el decreto que apareció tarifario, que finalmente tuvieron que haber revisado? Entonces, no aparece dándose vuelta por Maule en supuestas capacitaciones sin tener ningún grado de competencia. Muchos de aquellos que actualmente ejercen en el ámbito para este organismo fiscalizador, incluso ejercen ilegalmente la profesión, eso también está denunciado. Sí, te lo comento porque, mira, por ejemplo, nosotros leemos, presidente de Amur Maule, Américo Guajardo, dice que esta determinación, si bien es tardía, es una señal de que la presidencia ha reconocido la gravedad de la situación y la magnitud del ejercicio del perjuicio económico infligido a la familia chilena. Es decir, los alcaldes ya también están diciendo, oh, qué bueno que se hizo, pero ¿cómo se va a remediar? Porque te insisto, o sea, los 500 pesos del confort no llegan a cada familia. Las personas que pagan de más, y por eso te preguntaba por el tema de CGI Linares, que les subieron las tarifas y que cuando fueron a reclamar los días lunes, que algunos quieren ir este lunes a reclamar porque la cosa continúa, es el siguiente. Le pidieron que la deuda, que podrían, si tú pagabas 60.000 pesos y están cobrando 600.000, que para no perder el subsidio eléctrico, algunos que no lo tenían, les recomendaron que ellos le pagaran el 30% de la deuda, el resto lo prorrateaban en una cantidad de cuotas, pero en el fondo tú terminas pagando lo que te cobran de más y no te lo van a devolver. ¿Cómo las empresas, cómo las autoridades no pueden calcular, y bueno, ingeniero económico, como dices tú, no pueden calcular que las que sufren son las familias a las cuales no se devuelven lo que ellos pagaron de más? Y las empresas dicen, bueno, es que como el ajuste, la fórmula, en el fondo te llevan esa plata, te la hacen pagar, para después poder decirte que te van a dar un cobro mínimo de un mes, es decir, de los 600 te llegan 550. Sí, la verdad es que estas organizaciones en este último periodo de tiempo hemos visto que han actuado más bien como entes recaudadores que ejerciendo el rol fiscalizado que les corresponde. La verdad que operan de manera bastante negligente, de forma reactiva detrás de estos procesos porque hay que entender algo. Un ajuste de sencillo de 10 pesos
por usuario son 80 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa cuando el usuario manifiesta inconsistencia en sus cobros? Es porque simplemente, bueno, las empresas han hecho lo que han querido porque saben que no tienen un fiscalizador que verdaderamente ejerza el rol que le corresponde. Entonces, por ejemplo, aparece eso del papelito, el papelito que le hicieron firmar a todos, que eso es ilegal. De partida, aquellos que firmaron ese papel, lo único que les va a quedar, porque ya asumieron una deuda, llevar a cabo las acciones legales que les corresponda. Yo le he dado indicaciones a muchos de los que se han puesto en contacto conmigo, incluso a usted en algunas transmisiones, es que los mecanismos legales para aquellos que se han visto vulnerados, primero hacer los reclamos en las entidades públicas que correspondan, CERNAC, Superintendencia de Electricidad y Combustible, con esos reclamos, ¿cierto? Bueno, reclamar en la compañía eléctrica primero, después con los reclamos, las denuncias en estos organismos públicos, es que lo que tienen que llevar a cabo cada ciudadano o cada comunidad afectada, entendiendo que a lo mejor podría producirse en una junta de vecinos, no sé, 10, 20 familias afectadas en una junta de vecinos, los recursos de protección en la Corte de Apelaciones que correspondan en la región que correspondan. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo que corresponda? Porque este problema no solamente en Maule, eso también se produjo en O'Higgins y se produce en distintas regiones. Entonces, no sé si a la magnitud que hemos visto en el último periodo de Maule, pero con ello yo también he hecho las indicaciones de que deben denunciar el notable abandono de deberes de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en la Contraloría. Para eso no necesitan moverse de su escritorio. Todas estas plataformas actualmente se encuentran digitalizadas, por lo tanto, si yo quiero denunciar a un organismo público en Contraloría, lo puedo hacer desde mi computador, ya en la página web de Contraloría. Y los recursos de protección, bueno, para el recurso de protección, los usuarios que deseen denunciar los hechos que atentan, ¿cierto?, con lo que ellos consideran un derecho, es que lo tienen que hacer en la Corte de Apelaciones de la región, que creo que en el caso de usted está ubicado en Talca. Y eso se hace mediante un procedimiento, y para ese procedimiento ustedes la gente, los afectados no necesitan ser representados por un abogado, lo pueden hacer ellos de forma personal. Entonces hay un formulario que tienen que llenar donde tienen que declarar cuáles son las afectaciones, ¿cierto?, y qué es lo que piden como retribución o como para poder reparar el daño, si se quiere. Compensación. Sí, Oscar, mira, yo, bueno, comentarle que estamos en el Maule Sur también existe, conversando con Oscar Valenzuela, de ASEX. Oscar, comprendo lo que tú nos comentas, muy, muy didáctico, pero aquellas personas que son la gran mayoría de los maulinos, que son adultos mayores, que no tienen computador, que no tienen un teléfono inteligente, que algunas juntas de vecinos ni siquiera están en condiciones de funcionar bien, porque llegó el boleto a algunas personas en alguna junta de vecinos con costo cero, pero porque tenían un subsidio. Y los que no aplican para el subsidio porque hay que llevar la ficha, ¿cómo se llama? El tema que garantice que tú estás en un segmento vulnerable. Y ese engorroso paso, yo creo que es la ventaja que tienen las empresas para estafar y cobrar de más, y además también enojar a la comunidad. Sí, bueno, el subsidio, ese otro tema que la verdad que ha desfinanciado totalmente las arcas del fisco, porque acuérdense ustedes que por ahí se promueve la idea cuando comentaron la alza, salió Pardón diciendo vamos a entregar subsidios, y toda la gente tranquila, y toda la gente pero esta es la plata de todos los chilenos que recae en el bolsillo de las eléctricas directamente, que eso no pasa ni siquiera por el bolsillo del usuario, del cliente de la compañía, a eso me refiero. Entonces, eso lo que demuestra es simplemente el desvío de recursos. Oscar, mira, qué buen punto el que tú tocaste, porque en este país, a los más vulnerables, a los que ganan menos, a los que a veces viven en la indigencia, Oscar, muchos, y voy a sumar muchos reclamamos y decimos que les gusta vivir del Estado. Entonces esa frase maldita
estigmatiza a mucha gente que necesita y que no le llegan los recursos. Y por otro lado, tenemos que nos damos cuenta que todas estas empresas gigantescas sí viven del Estado. Y nosotros nos comemos ese discurso, sobre todo hoy día, en época política, donde el discurso que yo defiendo el achihuelo y no quiero centrales, pero no con la permisología, como dice una candidata, o sea, en el fondo yo defiendo el achihuelo, pero me importa lo mismo lo que construyen ahí. Entonces esa confusión en muchas personas que ni siquiera tienen acceso a la información porque en la mañana se levantan y ponen los matinales, que ya ahí ya empieza la distorsión. ¿Qué podemos hacer con esa maldita frase de que todo el mundo vive del Estado cuando no te das cuenta que no hay empresa que no viva del Estado? Bueno, todos, no hay nadie que no viva del Estado. Y hay que partir por los partidos políticos que hoy día se encuentran peleando entre que se les pague 9.000 millones a 15.000 millones. Entonces, los partidos políticos también reciben subsidio del Estado, también viven del arca del Pacífico. Entonces, los particulares, las empresas, las pymes, las grandes empresas, todos de alguna manera, porque nos encontramos en un país subsidiario, por lo tanto por eso es muy atractivo venir a invertir a esta parte del continente. Entonces nadie puede decir que no ha absorbido de una o de otra forma algún subsidio del gobierno. ¿Sabes, Oscar? Yo te escuchaba atentamente y volviendo con la señora Juanita, don Pato, que viven solo, por ponerlo, por darle un nombre. Se escucha bien ir a la corte, hacer los trámites. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esos viejitos que ya firmaron el famoso documento, ¿qué van a hacer? Van a callar y van a pagar calladitos. Porque no está la voluntad, tampoco yo no he visto la voluntad del municipio orientando a los abuelos, al menos en Villa Alegre, y no lo he visto en otra comuna tampoco. Entonces, en esta jugada, los viejos se quedaron solos. El viejo de campo, el abuelo que vive solo, el adulto mayor. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya le firmaron, les renegociaron y van a pagar su cuota mensual con este recargo de este supuesto, porque decía una vecina que le habían rebajado como el 60%, pero igual le salieron como 15 lucas más de luz porque está pagando lo que renegoció. Bueno, efectivamente, como dices tú, Esteban, desafortunadamente hay un gran número de la población que se encuentra desprotegido, si se quiere, pero hay que entender que de cierta manera también existen responsabilidades detrás de los procesos. Por ejemplo, la primera línea de ataque, como yo se lo he explicado en un sinfín de oportunidades, también es la municipalidad. Y acuérdense ustedes que la municipalidad firmó un convenio con la superintendencia precisamente para hacerse cargo de estos reclamos contra las compañías eléctricas. Entonces yo creo que estas comunidades afectadas, el abuelito, la señora Juanita que tiene el negocio, Pedrito, Caldito, que no saben, porque no están en el medio y no saben cómo funciona la regulación, es que se tiene que acercar a la municipalidad, y la municipalidad tiene toda la responsabilidad moral de llevar a cabo un proceso en contra de estas empresas por la vía legal, sea por medio de recursos de protección, sea por medio de denuncia en Cernaco, o simplemente mandatando al organismo público a realizar las fiscalizaciones que les corresponde, porque entendamos de que la municipalidad también debe operar como contralor para estos efectos. Entonces por ahí también está la Corporación de Asistencia Judicial, me imagino yo, que podría asesorar y apoyar a estas comunidades. Yo también estoy disponible para aquellas comunidades afectadas, pero aquellos que me contactan muchas veces por medio de redes sociales o me contactan por interno, por mensajería directa, que muchos de ellos tampoco están disponibles, por ejemplo, para comenzar a llevar a cabo un proceso de formalización de estas denuncias. Entonces también de cierta manera yo podría decir de que muchas veces la gente prefiere no desgastarse.
Dejarlo ahí. Sí, mira, Oscar, Burocrático, claro, entonces le es más pérdida de tiempo que lo que pueden conseguir. exacto. Y lo otro, Oscar, que tú mencionabas ahí también, que muchos municipios en un país subsidiario, con un modelo subsidiario, ¿ya? No hay soberanía territorial energética, donde, por ejemplo, lo que yo produzco lo consumo, el excedente lo vendo, sino que hay comunas como Colbún, que es la que genera para todo un país y que recibe 0 pesos, incluso los vehículos de las empresas que producen tributan en Santiago, las oficinas están en Santiago, en Rosario Norte, y aquí tenemos 10, 20 personas que trabajan ahí, que también la mantención de jardines externos, 10 personas que operan la central. Entonces, Y el discurso cuando llegaron y cuando tú encuentras que también los municipios reciben de repente una ambulancia, le hacen cursos de macramé a las personas, van a otro centro, le arreglan una cancha, o simplemente hacen cursos de mermelada. Entonces ese es el aporte que dejan a la comunidad, pero la comunidad sigue pagando costos de luz en Colbún más alto que otras comunas que tienen 0 producción, pero que la luz se la cobran más barata. Entonces también está ese tema político de alcaldes, concejales que no quieren enemistarse con las empresas, porque también ellos reciben, las comunas, uno de estas cosas, como te digo yo. Claro, por ejemplo, lo hemos señalado en un sinfín de oportunidades, todas estas empresas que vienen a explotar cada zona geográfica y que atentan contra el medio ambiente es precisamente eso. No tributan en la región que explotan. Entonces, todas las afectaciones quedan de forma directa para aquellas comunidades. Por ejemplo, no sé, yo recuerdo haber escuchado hasta hace un par de días atrás al director de la superintendencia, al flamante doctor que ustedes se gastan ahí en Maule, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que hablaba, por ejemplo, sobre las demandas energéticas de Alicantén, de Bichuquén, de Gualañé, por ejemplo, sin ningún conocimiento. Entonces, por ejemplo, se pone a transmitir por medio de una plataforma digital que le da cobertura, diciendo como que estas zonas geográficas, Alicantén, Bichuquén, Gualañé, no son zonas generadoras. Oye, en ninguna parte del mundo y en ninguna parte de la regulación en Chile establece la obligación de que cada zona geográfica deba explotar sus propios recursos. Sí. Acuérdense ustedes que todas estas zonas hoy día están conectadas a un gran sistema eléctrico nacional y esos son los medios por los cuales se debe transmitir energía eléctrica a cada zona. Acuérdense ustedes que hay concesiones donde se obliga a las empresas a suministrar energía eléctrica a la puerta de la casa. Entonces, Bichuquén, Gualañé, Licantén y otras zonas en cuestión, en donde este flamante director de la SEC que ustedes tienen en Maule, hacía referencia, por ejemplo, a especulaciones como, oye, en verano se les va a cortar la luz porque va a llegar gente a veranear. Mira las estupideces que te pone a transmitir por redes públicas, por redes abiertas. Entonces, lo que este perico no sabe es que existe una plataforma que es la plataforma precisamente que administra la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la de generación distribuida. Y en esa plataforma se señala claramente el nivel de potencia disponible que se encuentra en cada zona y región geográfica. Por lo tanto, este perico no puede decir de que estamos sobredimensionados. La demanda ha sido tan importante que vamos a empezar con racionamiento falso. Que diga la verdad de una vez por todas. La Maule no necesita generar más de lo que genera. Si va a generar más, lógicamente va a necesitar más transmisión y bueno, ahí hay que hacer arreglos. Hay que hacer arreglos en reforzar las líneas y todo, pero que hable con la verdad. No que hoy es que... ¿Sabes qué? Es que Gualañé y Cantén, ¿cierto?, no producen lo suficiente. Oye, nadie en ninguna parte de la legislación, al menos dentro del círculo en el que yo me desenvuelvo, que son todos expertos, habla de una regulación que establece la obligación de estas comunidades a producir o explotar energéticamente con las afectaciones que ellos traen cada lugar geográfico. Oscar, mira, yo, bueno, aquí somos bien buenos para tirarle pelo a la leche cuando no tomamos leche. Oye, por lo que tú me acabas de inferir,
si yo produzco 100 y gasto 60, no puedo decir que voy a racionar porque me sobra. Entonces, ¿cómo esto que está pasando en la región, donde somos productores de energía, no tendrá relación más que nada con la instalación de la línea Itahue-Hualqui, lo que le está proyectando hacia el secano costero, diciendo que va a haber escasez y que si no se instala esa red, no se va a poder traer la energía que se va a producir en Cauquenes y que va para otro sector? ¿Será ese el discurso que quiere instalar? Efectivamente. Usted claro. sigue como en la dinámica de todos estos procesos y efectivamente para allá apunta. Si yo, de hecho, lo he comunicado por medio de mis plataformas en redes sociales. Esta es una simple artimaña del engaño para que las comunidades no se opongan al desarrollo y explotación de los nuevos recursos energéticos por medio de fuentes renovables como eólicas, que trae muchas afectaciones. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, yo te voy a entregar datos del 2022, si que mal no recuerdo. La demanda para el caso de la región de Maule, como parte de los consumos de energía eléctrica que se requieren para poder energizar la comuna, hablamos de consumos del orden de los 300.000 megas. Ese dato es del 2022. En la actualidad, Maule tiene instalada en operación aproximadamente 27 centrales, con un nivel de producción de 1.5, 1.8 gigas de capacidad instalada. Entonces produce entre lo que consume y produce, estamos hablando entre suma y resta de una demanda disponible de cerca de 1 mega. Entonces esto es simplemente una estrategia que deja en evidencia la descoordinación, la desprogramación, las no conformidades de los procesos, porque acuérdense ustedes que para poder diseñar, planificar, coordinar actividades de esta naturaleza, en el refuerzo de línea, en el tendido o instalación, ejecución de obras de central y todo, se necesita una programación adecuada. Entonces, esto demuestra simplemente que no han operado conforme los estándares, no han seguido ningún protocolo, no se ajustan a los procedimientos y esto es porque están en manos de incompetentes, tan simple como eso. Bien, Oscar, oye, como siempre un agrado y bueno, no te vamos a comparar con la lumbrera que tenemos ahí en donde tú mencionabas, porque completamente es insuperable el hombre, es insuperable. Pero qué didáctico lo que tú nos comentas, porque muchas casas nos comentan y nos dicen que se informan de que realmente cómo le pasan gato por liebre, como dicen algunos, o le pasan judel por caballa, como se sabe ahora, pero que también nos agradecen que podamos conversar contigo y les queda la sensación de que si no se movilizan el lunes nuevamente frente a la CGE, se van a encontrar con que nuevamente van a tener que pagar calladitos porque si no le cortan la energía de la cual dependen el comercio, las habitaciones, todo el mundo. Y también, y por último, comentarte que entre julio del 2024 y septiembre pasado del 2025, el suministro eléctrico representó un 25% de toda la inflación acumulada. O sea, todos esos cálculos nos llevan a que, además de pagar la energía eléctrica, todo se me encarece. Por lo tanto, si hiciéramos una real suma, yo creo que lo que nos deberían devolver las empresas sería gigantesco. Así que te agradecemos, Oscar, siempre disponible para conversar contigo, porque nos queda más clara la película de cómo cada día nos engañan un poco más. Y mira, gracias Manuel por la invitación. La verdad que yo he estimado algunos costos, lo he transmitido por medio de mis plataformas en redes sociales y estoy llegando, porque se habla de porcentaje. Entonces, en ese porcentaje hay que tomar en cuenta las demandas energéticas, el perfil del consumidor, para saber, bueno, en la boleta aparece reflejado todo este dato, pero yo sé cuánto es lo que yo consumo, entonces en virtud de estas nuevas actualizaciones de la información del error que se cometió es que se habla entre un 5, 7 y 9%, depende de algunos factores y lugares geográficos. Pero si hablamos del orden del 5, 7 y 9%,
con todo el interés acumulado y con todos los cobros adicionales que se hicieron, a mí la compañía eléctrica me debe 500.000 pesos en mi casa. Entonces, imagina tú cuánto es el nivel de plata que se debe, porque aquí se echaron al bolsillo plata fácil, es decir, que el gobierno les facilitó un préstamo por anticipado, y suma tú, tomando en cuenta que son más de 8 millones de empalmes, suma tú 500.000 pesos por 8 millones de empalmes. Son más de 8 millones de empalmes, pero suma el nivel de, yo creo que te van a faltar cero, el nivel de novedad. De dinero que están en juego. Bien, pues, Oscar, no lo asuste más porque creo que merecemos un fin de semana descansado y ojalá con algo de luz, y que buena la luz que nos das tú para poder seguir nosotros informándonos. Agradecido, Oscar, y estamos en contacto. Estén todos muy bien, Esteban, Ricardo Palacio, en Cauquenes, a la distancia, Esteban y Manuel. Un abrazo. Oscar. Dígame. Gracias porque encontré un parásito de los que dijeron, que dijo el republicano. Está en Talca. Ah, ya. Me imaginé. Ok, bueno, Un abrazo. estamos en el Maule Sur, también existe. Vamos a ir a un temita musical y vamos a volver porque tenemos harto tema, Esteban, acá en el Maule Sur también existe.